Hace más de 60 años ocurrió el mayor desastre médico causado por el ser humano en la historia, cuando en Europa nacieron alrededor de 10.000 niños con malformaciones graves y debilitantes, a causa de la talidomida. La tragedia ocurrió después de que a las mujeres embarazadas se les recetara esta sustancia, producida por un laboratorio alemán, con el fin de reducir las náuseas matutinas. La palabra talidomida desde entonces quedó ligada a las prácticas médicas negligentes y a las malformaciones en el embrión. En este video conoceremos más detalles de la talidomida, el medicamento maldito que provocó una catástrofe. El químico Wilhelm Kunz en 1953 sintetizó la molécula alfa-N-ftalimido-glutarimida, la tristemente célebre talidomida, trabajando para la compañía farmacéutica Ciba y para otra compañía también alemana, la química Grünenthal, que fue la que asumió la comercialización del nuevo medicamento en 1954. Después de 2 años de experimentación en el laboratorio con monos, ratas, conejas y perras embarazadas, la compañía presentó el fármaco ante las autoridades sanitarias alemanas, describiéndolo como inocuo y carente de efectos secundarios, por lo que fue aprobado su uso en los seres humanos. Primero le buscaron propiedades antiepilépticas a la talidomida, sin encontrarlas. Luego se investigó como antihistamínico para tratar alergias, sin mostrar efectos beneficiosos, y posteriormente se comprobó su capacidad como sedante, presentándose como una buena alternativa a los barbitúricos. El 1 de octubre de 1957 se comercializó la talidomida como medicamento para dormir con el nombre comercial de Contergan. La talidomida fue recomendada para el tratamiento de síntomas del embarazo como insomnio, ansiedad, náuseas y vómitos. Su publicidad aseguraba su inocuidad y su uso se extendió rápidamente por 50 países de Europa, África, América y Oceanía, por lo que en 1957 se convirtió en el medicamento de elección para tratar las molestias iniciales de la gestación, llegando a finales de la década de los 50 a ser el tercer fármaco más vendido del mundo, con 80 nombres comerciales diferentes. Su uso hipnótico, sedante y antiemético estaba especialmente indicado en las mujeres gestantes durante el primer trimestre del embarazo. La propaganda de la industria farmacéutica afirmaba que el medicamento era tan inocuo como un caramelo, por lo que se vendía sin receta médica. Al poco tiempo de distribuirla, empezaron a reportarse los efectos teratogénicos, como defectos severos al nacimiento en niños cuyas madres habían ingerido en los primeros 3 meses del embarazo talidomida, que presentaban retardo en el crecimiento fetal de las extremidades de brazos, piernas, manos y pies, es decir, focomegalia, a lo que se suman malformaciones gastrointestinales, cardíacas, renales, ausencia de genitales, pulmón y pérdida parcial o total de la audición y de la visión. La primera malformación conocida como consecuencia del fármaco fue en 1956, en la ciudad alemana de Stolberg, y la siguiente en 1958, y fue precisamente en un bebé hijo de un trabajador de la farmacéutica Grünenthal. En Alemania hubo un aumento significativo de niños nacidos con graves malformaciones. En principio, se pensó en una contaminación radioactiva, procedente de los ensayos nucleares de Estados Unidos y la Unión Soviética que llegaban a Alemania procedente desde Siberia o el Pacífico. A principios de la década de los 60, simultáneamente McBride, un obstetra australiano, y Widukind Lenz, un pediatra y genetista alemán del Hospital de la Universidad de Hamburgo, descubrieron, estudiaron y denunciaron las anomalías congénitas detectadas en una serie de recién nacidos cuyas madres habían sido tratadas con talidomida en el embarazo. En 1961,
Tras la publicación de la carta de Lenz sobre la capacidad teratogénica de la talidomida en la revista Lancet, esta fue retirada inicialmente del mercado alemán por Grünenthal y luego en todo el mundo entre 1961 y 1962. Se calcula que en los primeros 5 años de uso de la talidomida en mujeres embarazadas, se registraron en todo el mundo aproximadamente 3.000 recién nacidos con alteraciones. Las consecuencias desastrosas de la talidomida son difíciles de cuantificar con exactitud. Se calcula que entre 15.000 y 20.000 recién nacidos de todo el mundo sufrieron las consecuencias durante los 7 años que estuvo en el mercado la talidomida. El 40% de estos niños no llegaron a cumplir el primer año de vida, y hoy sobreviven todavía 5.000 víctimas que siguen reclamando en los tribunales a la industria farmacéutica alemana Grünenthal. Los historiadores de la medicina están de acuerdo en que ningún fármaco en la historia ha logrado la deprimente notoriedad que alcanzó la talidomida en la segunda mitad del siglo XX. La talidomida fue uno de los primeros fármacos que se reconoció como causante de malformaciones congénitas en los seres humanos, y aunque fue prohibido, hoy en día puede comprarse por internet y se sigue utilizando en varias condiciones médicas que incluyen la lepra, el cáncer y en complicaciones infecciosas del VIH. Si te gustó el video y te gustaría profundizar un poco más en el tema, te recomendamos ver el documental del año 2016 titulado Sin Límites, dirigido por el ganador del premio Oscar, Jon Starzycki. Y si ya llegaste hasta aquí, no olvides darle un me gusta al video, dejar tus comentarios más abajo y suscribirte al canal para ayudarnos a seguir creciendo y contando las historias más curiosas que vale la pena recordar.